Antes de nada decir, con respecto a las acusaciones de machistas por parte de los miembros de Podemos a jueces, los magistrados que han firmado esta rebaja de condena de acuerdo a la actual ley, o sea, como bien sabemos, siempre hay que, el artículo 2.2 del Código Penal lo que dice es que se deben dictar sentencias siempre que sean favorables al reo cuando cambia la ley. Y lo único que están haciendo es acatar la ley, ¿no? Eso por un lado. Pero cuando dicen que son machistas, la mayor parte del tribunal que ha dictado esta sentencia son mujeres. Y luego, las víctimas, muchas de ellas son niños chicos. Por lo tanto, ¿qué machismo hay, no? Eso por un lado. Luego, por otro, el problema es, como bien dicen los jueces o fuentes judiciales, del poder legislativo, que no saben legislar, ¿no? Si tú apruebas unas leyes con deficiencias, a pesar de que has contado con una orientación y con un criterio previo de los órganos consultivos, donde ya le decían y le avisaban de estas deficiencias y aún así las ha llevado a cabo, el problema ahí lo tiene el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo lo único que puede hacer es acatar la ley. No tiene más margen. El Poder Judicial, ¿quieres decir? El Poder Judicial, sí. Perdona, no tiene más margen de maniobra, ¿no? Y el problema de esta ley, que era, como bien le decía, el Poder Legislativo, ¿no?, está en las mínimas impuestas. Es cierto, y esto lo sabe la señora magistrada Vicky Rosell, que si se ampliaban las penas, eso no iba a afectar a los condenados, porque si la pena máxima es de 15 años y luego hay una nueva ley que dice que no, que la máxima va a ser de 20 años, el que está condenado a 15 años, como tiene que ser la ley que más favorece al reo, nunca se le iba a aplicar la de 20 años. Por lo tanto, eso que dice es totalmente absurdo, eso no aparece en el informe consultivo del Consejo General del Poder Judicial. El informe consultivo del Consejo del Poder Judicial lo que decía es que se iban a encontrar con un problema con respecto a las penas mínimas. Lo que ellos han hecho es, si había penas de 6 a 12 años con la anterior ley, ahora las han rebajado de 4 años a 12 años. Por lo tanto, el que estaba condenado a la mínima, que hay muchísimos, como bien digo, el 90% de los condenados por este tipo de delitos se condena a la mitad inferior. Hay muchos que se condenan a la pena mínima y que se condenan a la pena mínima porque en aquel momento los 6 años de prisión era una pena acorde al delito que había cometido, pero no ahora los 4 años a los que se le va a rebajar. ¿Cuál es el problema? Que si la condena es a la pena mínima y ahora la nueva ley dice que la pena mínima es 4, esto es tajante, es decir, tienes que modificarlo la y ponerlo... La doctrina de Marras consiste en que siempre se le aplicará al reo la pena más favorable. Claro. Esa es la doctrina de verdad. Y el problema en esto ya no es... porque, bueno, ahora desde el Gobierno dicen que quizás con otra ley se puede subsanar. Esto no se va a subsanar, ni muchísimo menos, porque como bien decía antes, el problema es que ya no solamente los que ya se han beneficiado no hay vuelta atrás, es que todas aquellos presuntos delincuentes que ahora mismo están en fase de instrucción, que se están investigando, como esta ley ha entrado en vigor cuando ya su procedimiento estaba abierto, también se van a poder acoger a esta ley. Y yo mañana voy a contar en OK Diario cuál va a ser la postura que va a tomar el Tribunal Supremo con respecto a esto. ¿Cuál va a ser? Por cierto, porque es que es clave el Tribunal Supremo. Es clave, no puedo... pero es clave, efectivamente. Pero sobre todo hay muchos políticos e incluso periodistas muy vinculados a Podemos que dicen, bueno, ahora la pelota la tiene en el tejado del Tribunal Supremo. No, el Tribunal Supremo ya poco más puede hacer que acatar la ley. Exacto, exacto. Por lo tanto, creo que ya da una pista bastante buena.